perspectiva. La semana pasada hicimos una introducción al libro de Primera de Tesalonicenses y vimos, ¿cierto?, desde un punto de vista de contexto, cuáles eran las características de Tesalónica. Y decíamos que era una ciudad tránsito comercial muy importante para la época, que estaba situado en Macedonia y llegó a ser la capital de ese lugar geográfico. Por lo tanto, había mucho comercio, había gente de distintos lados del mundo, también, por supuesto, gente judía. Esto hizo que el Espíritu de Dios, ¿cierto?, fuese hasta Tesalónica. Obviamente, el agente humano es el apóstol Pablo, pero desde Tesalónica se esparció la palabra del Señor a muchos lugares, ¿sí? Fue un punto geográfico estratégico escogido por Dios para llevar la palabra de Dios a otros lugares. Y es una de las pocas ciudades, me parece que la semana pasada no lo dije, que hasta el día de hoy existe la ciudad de Tesalónica. Muchas de las cuales el apóstol Pablo escribió ya no existen, pero Tesalónica sí. Entonces, obviamente no puedo hacerle un resumen tan grande, pero sí me parece destacar ese asunto de que Tesalónica fue escogida no por Pablo, ¿sí? Tenemos que entender eso, que el agente humano fue Pablo, pero Pablo era impulsado por el Espíritu de Dios, era dirigido por el Espíritu de Dios. De hecho, veíamos cómo el Espíritu Santo le había prohibido ir a otro lugar y en cierto modo lo estaba guiando hacia Tesalónica. Y estos hermanos eran bastante ejemplares. De hecho, muchos predicadores piensan que Tesalónica es la iglesia más ejemplar que hay en el Nuevo Testamento. Y la verdad es que cuando leemos el Nuevo Testamento y todas las cartas paulinas, nos damos cuenta de que sí tiene puntos muy altos. Y probablemente en el transcurso de esta predicación, en los meses que nos va a tomar predicarlo, vamos a llegar a la misma conclusión. Que Tesalónica viene a ser una iglesia local, importante, en el Nuevo Testamento ejemplar. Pero sin lugar a dudas, nosotros escuchamos más hablar de los Corintios, ¿cierto?, de los Efesios, de otras iglesias, que de la iglesia de Tesalónica. Es importante que nos tracemos, ¿cierto?, un buen ejemplo. Un buen ejemplo de iglesia, justamente la que comenzamos a ver la semana pasada, y que hoy día vamos a ver los 3 primeros versículos. Mire que vamos a avanzar acá. 3 versículos. Así que acompáñenme a la lectura bíblica en primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1 al verso 3. Damos lectura en el nombre del Señor. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo que ya sabemos, ¿cierto?, de la semana pasada y de lo que hoy empezamos a leer, es que el autor humano de esta carta es el apóstol Pablo. Y como en esta carta, también en otras, él nombra a sus compañeros o compañeros, depende de la carta que usted lea. Al comienzo de las cartas va a encontrar que Pablo generalmente cita a otra persona más y da este énfasis de pluralidad, como que si no solo estuviese escribiendo él, sino también los que le acompañan. Es más bien una forma de escribirlo, ¿cierto? Pero las cartas son del apóstol Pablo, ¿sí? No es que estuviese, en este caso, por ejemplo, los 3 ahí escribiendo, no, es el apóstol el que escribe, ¿okay? Y eso debemos tener en consideración. Hay otra cosa que a mí me llamó la atención, y espero que también a usted le esté llamando la atención, y dice Pablo, Silvano y Timoteo, no dice el apóstol Pablo. Y solo mencionar el nombre se repite en otra carta más, que es en Filipenses. Solo menciona su nombre. Y esto, según muchos, y a mí me parece lógico, porque yo cuando empecé a pensar en esto, ¿y por qué Pablo no menciona su apostolado aquí al comienzo, y tampoco lo hace en Filipenses? Es que la provincia de Macedonia, ¿cierto?,
estaban tanto la iglesia de Filipos y la iglesia de Tesalonicenses, el apóstol Pablo no tenía cuestionamiento respecto de su apostolado. Entonces no ve la necesidad de presentarse como apóstol en la carta, porque él sabía que los que estaban leyendo, ¿cierto?, sus destinatarios, que esa es la palabra, no reconocían su apostolado. Asunto distinto, por ejemplo, en Corintios. Corintios era una iglesia bastante rebelde, bastante resistente, y dentro de la iglesia había gente que cuestionaba el apostolado del apóstol Pablo. De eso da cuenta 2 Corintios capítulo 12, ¿cierto? El apóstol defiende allí su apostolado e incluso dice, va a revelaciones y todo el asunto. Pero en estas iglesias, y ahí también vemos un punto alto, ¿cierto?, no cuestionaban la autoridad apostólica. Y Tesalonicenses también tiene ese check, ¿cierto?, ese visto bueno dentro de sus características. Y a mí quiero aprovechar esta circunstancia de la palabra del Señor para recordar, hablando del apóstol, los requisitos y otras características de los apóstoles. Pues es muy importante la figura apostólica del Nuevo Testamento. Fueron ellos los que fueron autorizados por el mismo Señor Jesucristo para que bajo la inspiración del Espíritu Santo pudiesen escribir los diferentes textos que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Amén? ¿Usted sabe cuántas cartas o cuántos evangelios escribió el Señor Jesucristo? Ninguno. El Señor Jesucristo de su propia mano no escribió ninguno. Pero Él dejó agentes autorizados. Y esos fueron los apóstoles. Amén. O un delegado o alguna persona que tuviese una relación íntima con un apóstol. Ejemplo, Lucas. Lucas no fue apóstol. Sin embargo, escribió el libro de Hechos y escribió el Evangelio de Lucas. Pero Lucas era compañero cercano del apóstol Pablo. ¿Sí? Podemos decir en otros términos que todo lo que todo lo que Lucas escribió, inspirado por el Espíritu Santo, contó también con la supervisión del mismo apóstol Pablo. Amén. Y así ocurre con todos los textos que no son escritos, o cuya autoría no se le ha hecho cargo a algún apóstol directamente. Fueron siempre gente muy cercana a alguna figura apostólica. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Y vale la pena destacarlos. Tal vez yo en alguna otra oportunidad lo he dicho, pero en beneficio de nuestro entendimiento, ¿cierto? Voy a mencionar los que son principales, hablando, ¿cierto?, de la figura apostólica que menciona el Nuevo Testamento. Y aquí no podemos hacer dos definiciones, ojo, porque hay gente que hace dos definiciones. Hay gente que cree que hay una figura apostólica en el Nuevo Testamento y hay otra figura de la iglesia de hoy que también puede ser apóstol. Pero eso no lo encontramos en el texto bíblico. Hay solo una figura, un retrato bíblico respecto de la figura apostólica. Y se lo demuestro siempre, como debe ser desde cualquier púlpito, con la palabra del Señor. Lo primero es que tenía que ser llamado directamente por el Señor Jesucristo. Esto se nos relata en los Evangelios y está, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, verso 1 al 4, y es cuando el Señor llama directamente desde un número mayor de discípulos. Él escoge y nombra a estos apóstoles y luego los envía en comisión. No vamos a leer el texto para no entrar y invertir más tiempo con ellos. Lo segundo es haber participado del ministerio terrenal del Señor Jesucristo y haber visto a Jesucristo resucitado. Y esto consta, esto sí me vale la pena leerlo, porque está en el libro de Hechos, y estos dos requisitos fueron lo que el apóstol Pedro trazó como necesarios para reemplazar a Judas. ¿Sí? Mira lo que dice Hechos capítulo 1, versos 21 y 22. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros. Ahí usted ve un requisito, tenía que haber estado todo el tiempo del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. ¿Y cuándo comenzó ese tiempo? Comenzando del bautismo de Juan, cuando el Señor fue a bautizarse por Juan el Bautista, hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, tenía que haber caminado con el Señor, haber sido un discípulo llamado directo de esa multitud que seguía al Señor, o de esos cientos que seguían al Señor, porque si bien había una multitud que iba a dar los prodigios, las señales y el pan, solo había un grupo menor
de unos ciento y tantos que estuvieron dispuestos a estar con el Señor en todas. Entonces, haber caminado y haber visto a Jesucristo resucitado son los requisitos que el apóstol Pedro señala para el reemplazo del traicionero Judas, ¿cierto? Otro texto nos señala que los apóstoles tienen credenciales apostólicas. No piense usted en un carnet. No, las credenciales apostólicas son los prodigios, señales y milagros. Y miren cómo lo dice segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 12. 12:12. Dice así la palabra del Señor. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Cuál es la credencial de los apóstoles? Las señales, los prodigios y los milagros. Eso lo vemos nosotros en el libro de Hechos. Pero eran señales, prodigios y milagros. No como muchos hoy quieren establecer, y son milagros algo extraños. Va la gente y dice que le falta algo dentro y va y hace el milagro. Que me sentí mejor cuando usted oró y ese tipo de cosas. No, estos eran milagros, gente ciega que veía. Gente que estaba muerta, literalmente muerta y resucitada. Entonces, no eran milagros subjetivos, como hoy en día los vemos, que son tan famosos los hombres que los hacen. Eran milagros objetivos. Y eran la credencial apostólica. Cuando ellos iban a predicar a una nueva ciudad, su mensaje era respaldado por estas credenciales. Pero, en ese contexto, no tenían el Nuevo Testamento en sus manos. Una vez que el Nuevo Testamento está en sus manos, las credenciales apostólicas comienzan a mermar, a desaparecer. Y el mismo texto bíblico lo confirma. Porque Timoteo sufrió enfermedades gastrointestinales. El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo que alguno de sus discípulos lo había dejado enfermo en tal ciudad. Pero si el apóstol Pablo tenía la credencial, ¿cierto?, como apóstol que era, ¿por qué no sanó a esos hermanos? Hay evidencia bíblica, por lo tanto, de que aún en la era apostólica, conforme se iba generando, ¿cierto?, el Nuevo Testamento que nosotros conocemos hoy, las señales apostólicas de prodigios, señales, comenzaron a desaparecer. Y solo por citar algo más, el libro de Santiago, cuando alguien enferma, ¿qué manda hacer? A llamar a los ancianos y orar por el enfermo. Pero nos dicen, llamen al apóstol y que ponga sus manos para que el enfermo salga. No, hay una indicación a orar por ese enfermo. Y en particular que el libro de Santiago, muchos estudiosos piensan que es el primer libro en ser escrito en la era apostólica. Entonces hay un montón de información que se extrae de la Biblia y que está en la Biblia respecto de esto del ministerio apostólico. En esta rápida descripción de los requisitos respecto del ministerio apostólico, concluimos que hoy nadie puede cumplir dichos requisitos. Porque ¿quién pudo haber visto al Señor Jesucristo resucitado? Y más, el primero, ¿quién pudo haber sido llamado directamente por Él? La iglesia de Cristo sí, aunque no tenemos apóstoles entre nosotros, sí podemos decir que estamos sobre el fundamento apostólico. ¿Cuál es ese fundamento apostólico? La palabra del Señor. Efesios 2:20 así lo confirma. Se lo leo. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Aquí cabe la pregunta, ¿cierto? ¿Y qué del apóstol Pablo? Porque él fue llamado con posteridad. El libro de los Hechos también nos relata, ¿cierto?, cómo el apóstol Pablo fue llamado, ¿por quién? Por Jesucristo resucitado. Amén. No participó del ministerio terrenal del Señor, pero fue llamado personalmente por Jesucristo resucitado y recibió una revelación especial, ¿cierto?, de parte de Dios mismo. Jesucristo mismo se le reveló al apóstol Pablo, y esto lo encontramos
en textos como Gálatas y Segunda de Corintios, donde el apóstol menciona esta revelación que él recibió directamente del Señor. Por lo tanto, la figura apostólica de Pablo, ¿cierto?, es muy relevante porque nos permite señalar, ¿cierto?, que su ministerio apostólico fue único, ¿sí? En ningún lado de la Escritura usted ve cuáles son los requisitos, por ejemplo, para el apostolado. Si el apostolado iba a ser un ministerio vigente, el Señor Jesucristo y los escritores bíblicos hubiesen tenido, ¿cierto?, el Espíritu de Dios hubiese tenido la precaución de dejarlo claramente establecido. En cambio, ¿qué vemos? Vemos direcciones muy claras respecto de pastores, ancianos y diáconos. Pero no, nunca de apóstoles. ¿Por qué? Porque el ministerio apostólico es en esencia y por definición fundacional. Y permítame decirle a usted esto como iglesia local: si usted ve a cualquier persona que se autodenomine apóstol, hágase un gran favor y no lo escuche jamás. No lo escuche jamás. Está sin lugar a dudas frente a una persona que no ha entendido bien, a una persona que está probablemente haciendo mal uso de ese concepto. Y no existe, permítame destacarlo y decirlo para finalizar con esto, no existen dos figuras apostólicas en el Nuevo Testamento, como muchos que hoy afirman el apostolado moderno quieren enseñar. No existen. Solo hay una figura apostólica, que fue dada por los 12 que llamó el Señor y por el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles. Amén. Aquí el apóstol Pablo, ¿cierto? Dice Pablo, Silvano y Timoteo. Decíamos la semana pasada que este Silvano es Silas, ¿cierto? Y Timoteo es muy conocido en el Nuevo Testamento. Habría mucho que decir respecto de Silas. Silas, más bien de Timoteo. Silas no aparece tanto, pero con todo, era un hombre prominente de la iglesia en Jerusalén y fue compañero de Pablo en su segundo viaje misionero, tal como veíamos la semana pasada. Es decir, Silas participó activamente en la fundación de la iglesia en Tesalónica. Probablemente también por eso Pablo lo menciona en su carta. Y respecto de Timoteo hay mucho que decir, y yo de hecho cuando nosotros predicamos Timoteo, primera y segunda de Timoteo, lo dijimos. Por el mismo apóstol Pablo fue considerado un hijo en la fe, tuvo muchos puntos altos. En alguna carta el apóstol dice que no hay otro como Timoteo, porque él no está pensando en lo suyo propio, sino que piensa en lo que conviene al Señor, al Evangelio. Entonces, Timoteo, siendo probablemente un hombre joven, fue reclutado, ¿cierto?, como vimos la semana pasada, por el apóstol Pablo, fue discipulado directamente por el apóstol Pablo, termina siendo pastor en la iglesia de Éfeso, y termina también incluso padeciendo encarcelamiento. De eso da cuenta el libro de Hebreos, que al final, ¿cierto?, al final de los últimos capítulos dice que el hermano Timoteo ha sido liberado. Entonces, vemos un gran ejemplo también en Timoteo respecto de servicio y de entrega. Estos tres hombres eran conocidos por la iglesia de Tesalónica. Fueron ellos quienes participaron en la fundación. Podemos pensar, por lo tanto, que aquí entre los tesalonicenses y estos tres hombres había afecto, había respeto, y los mismos tesalonicenses miraban a estos tres hombres como un verdadero ejemplo de fe a seguir. Amén. Los hombres no son perfectos. Con todo, Dios permite que hayan personas ejemplares a las cuales tú puedas mirar en tu camino de fe. Y aunque no son perfectos, ¿cierto?, Dios permite, ¿cierto?, y de hecho es un requisito, ¿cierto?, que el que es pastor, predicador, sea irreprensible. Eso no significa que sea perfecto, ojo, pero sí irreprensible. Esa palabra tiene que ver con que no pueda ser llevado a juicio. ¿Okay? Nunca podremos reemplazar a la iglesia local. Y esta relación entre estos tres hombres y la iglesia tesalónica da cuenta, ¿cierto?, de esta necesidad de vernos cara a cara, de participar por cada domingo cuando tengamos oportunidad en la comunión de la iglesia, porque esto genera algo que no podrá ser reemplazado.
Usted puede ver miles de sermones por internet, pero nada le va a entregar lo que se produce en la iglesia de Cristo. Cuando la palabra de Dios es predicada, el Espíritu Santo, ¿cierto?, es la instancia para que pueda actuar en su corazón, para que Él pueda transformar su corazón. Internet jamás podrá reemplazar a la iglesia local. Necesitamos de estas relaciones interpersonales entre nosotros. Necesitamos mirarnos a los ojos. Necesitamos vernos los unos a los otros y ver cuáles son nuestras necesidades. Necesitamos muchas veces que alguien simplemente nos dé un abrazo y diga: hermano, sigue adelante. Caíste, pero sigue adelante. Hermano, estás pasándolo mal, pero sigue adelante. El Señor es fiel y Él va a terminar su obra hasta el final. Eso no te lo puede dar internet. Y eso fue justamente lo que pasaba, ¿cierto? En esta época, obviamente yo aquí estoy haciendo una aplicación contemporánea, porque en ese tiempo no existía internet. Pero estos hombres habían tenido esta intimidad que había generado lazos. La iglesia local debe generar lazos. ¿Sí? Tú debes conocer al que está sentado a tu lado, al que está un poco más allá, y debe haber una mutua preocupación de los unos por los otros, un afecto, un amor verdadero. También se desprende de esto que acabamos de leer, el sentido de equipo en el trabajo misionero. Pablo no era el ungido, ¿cierto? A pesar de ser apóstol, no era el que tenía toda la atención, y de hecho él mismo tiene la precaución de mencionar a aquellos que habían sido sus compañeros de trabajo. Pablo sabía que él requería de otros para su labor apostólica. Aún siendo un hombre usado por Dios, aún siendo un hombre que era capaz de hacer milagros y prodigios, como dijimos recién, él sabía que necesitaba de equipo, él sabía que necesitaba de otros compañeros de batalla, de milicia, que complementaran su ministerio. Y allí están escritos dos hombres, Silas y Timoteo. La iglesia no depende de un gran ungido. La iglesia no depende de el pastor. La iglesia debe necesariamente depender de una comunidad de creyentes. El concepto de cuerpo que hemos hablado en otras oportunidades, podemos ver con claridad eso. Usted piensa en su propio cuerpo. Y ahí va a ver que el cuerpo es armónico. Cuando un cuerpo está sano, funciona en armonía, tanto interna como externamente. Nosotros, por tanto, somos parte del cuerpo de Cristo. Llamamos a ejercer una función específica dada por Dios. La pregunta es: ¿tú estás ejerciendo esa función? ¿Conoces esa función? Porque hoy día estamos muy acostumbrados a iglesias de ungidos. Y la gente va tras verdaderas estrellas evangélicas. Pero ese nunca fue el propósito del Señor. Ni siquiera en la era apostólica. Vemos cómo los apóstoles se necesitan de otros para la misión de la iglesia. ¿Cuánto más nosotros hoy, iglesia, no necesitamos mutuamente? Necesitamos el trabajo de la iglesia ejerciendo cada uno de nosotros sus ministerios. Estos tres hombres eran para los tesalonicenses un reflejo de Cristo. La pregunta para nosotros hoy es: ¿somos nosotros reflejos, o más bien reflejos del Señor para otros? No solo en la iglesia, sino piensa, por ejemplo, en tu familia. Tus hijos te ven como reflejo de Cristo. Tus hermanos te ven como reflejo de Cristo. En el trabajo te ven como reflejo de Cristo. ¿Ven algo diferente en ti? ¿O pasas absolutamente desapercibido como uno más? Los tesalonicenses, si tuvieron un punto fuerte en su vida de iglesia, como comunión, como grupo, ¿cierto?, como iglesia de Cristo, es que ellos reflejaron bien a Cristo. Nosotros tenemos también esa responsabilidad frente a los demás. Con toda seguridad, Pablo, Silas y Timoteo reflejaban a Cristo. Y nosotros también debemos hacerlo en nuestro contexto donde nos movemos. Eso respecto de Pablo, Silvano y Timoteo. Hemos predicado recién las tres primeras palabras del texto. Luego dice: a la iglesia de los tesalonicenses. A la iglesia de los tesalonicenses. Pablo reconoce aquí que
que los tesalonicenses eran una comunidad de creyentes, ¿cierto?, que habían sido alcanzados de forma efectiva y sin retroceso por la gracia del Señor. ¿Y por qué estaba tan seguro Pablo de esta situación de iglesia de los tesalonicenses? Pues lo vio en su vida, ¿cierto? Lo vio de forma práctica reflejado en cómo estos hermanos se comportaron. Y no es una cuestión numérica como también en nuestro entendimiento contemporáneo muchos entienden. No, para ser una iglesia exitosa tiene que ser 200 personas hacia arriba, o 500 o 1000. Es una iglesia pujante, exitosa, está llena de personas. Muéstrenme dónde en el Nuevo Testamento dice que necesitas de 100, de 200, de 50 o de 20 para constituir una iglesia. Usted puede leerse el Nuevo Testamento muchas veces y no lo va a encontrar. Pero hoy día muchos están preocupados del número. Y para que el número crezca, son capaces de imponer y de traer a la iglesia cualquier estrategia que sea útil para eso. Poner circo, si el circo funciona, traigamos. Si el humo funciona, pongamos humo. Si funcionan las danzas, pongamos algo que parezca un buen show, una buena puesta en escena, de manera que la gente no se incomode al venir a la iglesia. Me acordé de una frase de MacArthur: si un incrédulo viene a la iglesia y se siente cómodo, entonces ese lugar no es una iglesia. Porque aquí se predica la verdad del Evangelio. Y la verdad del Evangelio no le es cómoda a nadie. Porque es confrontacional. Por favor, lea los Evangelios. Vea cómo predicó Juan el Bautista. ¡Generación de víboras!, les dijo a los fariseos. Vea cómo predicó el Señor Jesucristo. Arrepentidos y convertidos. Eso no es popular. Pero otra vez, el mundo se ha infiltrado con tal fuerza en muchas iglesias contemporáneas que se han introducido un montón de estrategias que muchas veces, lamentablemente, transgreden el principio bíblico. Muchas veces transgreden el principio bíblico. Estos hermanos de Tesalónica eran reconocidos entonces por el apóstol Pablo, no por el número, sino por la calidad de vida cristiana que ellos estaban manifestando. En la conformación de la iglesia, ¿cierto?, hoy en día puede haber un llamado subjetivo, ¿cierto? Una persona puede decir: Dios me está llamando a mí a ser pastor, voy a abrir una iglesia. Ya, pero eso es subjetivo, porque eso está pasando en el interior de la persona. Yo no tengo cómo medirlo objetivamente. La única forma en que nosotros podemos contrarrestar eso, medir eso, es con la objetividad de la palabra. Y si un pastor o si un hombre está teniendo un supuesto llamado, eso debe objetivizarse a la luz de la Escritura. Encontramos, por ejemplo, en 1 de Timoteo 3:15, que la iglesia es la casa de Dios. Es la casa de Dios, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Si esta es la casa de Dios, yo tengo que pensarlo muy bien antes de involucrarme en esta empresa. Porque como es de Dios, ¿a quién voy a rendirle cuenta finalmente? A Dios mismo. Columna y baluarte de la verdad. ¿Qué verdad? La verdad que nos señala la Escritura. La Biblia es nuestra norma de fe y de práctica. La Biblia es suficiente, no necesita nada más. ¿Me escuchó bien? La Biblia no necesita nada más. La verdadera iglesia local busca la gloria de Dios. No va tras números, busca la gloria de Dios. Algunas características de la iglesia que nosotros vemos en la descripción bíblica tiene liderazgo y membresía que buscan el parámetro bíblico. Se aplica disciplina en aras de que el nombre de Cristo no sea desacreditado. Solo por mencionar algunas de las características de la iglesia. Pablo tuvo certeza respecto de que los tesalonicenses habían sido llamados, habían sido escogidos por Dios y que también eran una iglesia bíblicamente constituida. Ayer veíamos con mi esposa un video de
de una conferencia que hubo hace algunas semanas, no lo sé, pero salía hablando un pastor que se llama Paul Washer, y él decía que se había entrevistado con un misionero de Italia. Este misionero estuvo por 10 años, ha estado por 10 años en Italia, y le comentaba a Paul Washer que él estaba muy frustrado, porque luego de 10 años en Italia, él tenía 45 personas de su iglesia. Estaba muy triste por eso, porque sentía de que estaba absolutamente estancado, que no crecía, que no tenía el respaldo, ¿cierto?, en la obra que él estaba haciendo. Y Paul Washer le dice, pero tú estás haciendo algo aquí que nadie más ha hecho, probablemente en mucho tiempo. Le preguntó, ¿cuántas iglesias bíblicas hay en Italia? Y el misionero lo miró y le dijo, ninguna, solo la que tengo yo. Están haciendo algo que nadie más está haciendo en Italia probablemente y no ha hecho en muchos años. Dale gracias al Señor por esas 45 personas que han sido alcanzadas por la obra que tú iniciaste hace 10 años. Pero está tan metido en nosotros esto del exitismo, de ser relevantes, ¿cierto?, que nos ha nublado el entendimiento, iglesia. Nos ha nublado el entendimiento bíblico respecto de la iglesia misma. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, que el Señor ilumine nuestro entendimiento respecto de la verdad bíblica, respecto de la iglesia. En el libro de Hechos pasaba algo extraordinario. Como ellos estaban viviendo según la doctrina de los apóstoles, dice el texto que Dios añadía a la iglesia. Cuando nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, todos nosotros, el Señor añade. No requiere estrategia mundana, no requiere traer el mundo a la iglesia para entretener a la gente. Requiere ser fiel al Señor y los resultados son de Dios, no nuestros. Luego dice, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros. Ahí hay esta unión única entre Dios Padre, que la alcanzamos a través de Cristo con su iglesia. Hay una unión, me gusta este concepto, inalienable. Es decir, nadie nos va a separar de Cristo. Nadie nos puede separar de Cristo. Porque la obra de Cristo es efectiva. ¿Sí? Cuando tú has sido unido a Cristo en la iglesia, ¿cierto? Hay una cuestión personal, pero también comunitaria. No hay fuerza alguna que sea capaz de sacarte de eso. De hecho, en términos ciertos de Mateo, dice que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. Y esto está basado íntimamente en la obra del Señor Jesucristo. Cuando usted piensa que usted se puede extraviar, le tengo una buena noticia. Cuando el Señor Jesucristo en la cruz expiró, dijo, consumado es. Está todo está listo, no falta nada. Gloria a Dios por eso. Luego dice, también lo leímos, ¿cierto? Gracias sean a todos vosotros, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz son términos utilizados por Pablo en prácticamente todas sus cartas. Y en las cartas pastorales añade la palabra misericordia. También el apóstol Pedro y el apóstol Juan la utilizan. Entonces este concepto de gracia y paz está prácticamente en todo el Nuevo Testamento, como un saludo. ¿Ok? Y si algo está en todo el Nuevo Testamento, tiene que llamar tu atención. Si algo está en todo el relato del Nuevo Testamento, en las diferentes cartas, incluso en diferentes autores, tiene que llamar mi atención porque ha de ser algo importante. Y ojo, aquí estamos hablando de un saludo. Y este saludo tiene una representación, significa algo. Y que usted también lo sabe, pero vale la pena repetirlo. Gracias el don de Dios para redimir pecadores. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Gracias el don de Dios para redimir pecadores. Y la paz es el resultado de dicha gracia. Es decir, estamos en paz con Dios. Nuestros pecados han sido perdonados a través de la gracia que es en Cristo Jesús. Tenemos, por lo tanto, reconciliación y paz delante de la presencia del Señor. Ya nuestros pecados no nos pueden ser
restregados en la cara, porque por la gracia del Señor han sido perdonados. ¿Cuál es pecado? Los de mi pasado, los de mi presente y los que voy a cometer en un rato más. Probablemente se puede entender mal esto, ¿cierto? Como una predisposición a pecar. No. Nosotros tenemos que tener una predisposición a santificarnos. Pero tenemos que reconocer que, aún con nuestros pensamientos, pecamos. Por eso es que no necesitamos de la gracia del Señor en un evento hace 10 años cuando tú llegaste aquí. Necesitas de la gracia del Señor hoy. En este mismo momento, cuando estás respirando, necesitas de la gracia del Señor. En un momento más necesitarás de la gracia del Señor. Vivimos por gracia, respiramos por gracia. Y es por esa misma gracia que estamos reconciliados con Cristo a través de su obra. Me gusta esta expresión, la encuentro extraordinaria, porque creo que logra convocar todo el aspecto de la gracia o gran parte de ello en un solo versículo. 1 Corintios 2, parece que me equivoqué de versículo. Como les decía recién, la gracia es lo que envuelve, ¿cierto? Cuando el apóstol Pablo dice a los corintios que él ha trabajado más que todos los otros, pero dice finalmente que por la gracia del Señor él es lo que es. No solo está atribuyendo el asunto de su salvación a la gracia, sino todo lo que él había hecho por causa de Cristo había sido por la gracia que es en el Señor. Avancemos un poco más rápido para ya ir finalizando. Póngame atención, ya estamos casi. Dice, damos siempre gracias a todos vosotros, por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestra oración. El apóstol y sus compañeros oran por la iglesia en general, y esto es habitual en el apóstol Pablo. Cuando usted lee las cartas paulinas, por todos oran, por todas las cartas, por todos los destinatarios oran. La única diferencia es en Gálatas. Pablo no le dice a los Gálatas que ora por ellos, y es que la deserción doctrinal de los Gálatas era muy fuerte, ¿cierto? Ellos se habían desviado de la doctrina de la salvación severamente. Entonces el apóstol no pierde tiempo en saludarlos, sino que los amonesta inmediatamente, los corrige inmediatamente. Aquí vemos, mira, cuando uno piensa en una figura apostólica, necesariamente piensa en algo muy elevado. Usted piensa en una figura apostólica, un hombre que está seguro de su fe, que tiene certeza y convicción, ¿cierto? Por lo menos así lo veo yo. Sin embargo, vemos en las cartas paulinas, y aquí específicamente como el apóstol Pablo no se vale de esta seguridad que él tiene para descansar y decir, está todo listo. Si yo creo que yo he sido llamado por Dios, las iglesias también. No, por el contrario, él se involucra. ¿Y aquí cómo se involucra? En la oración. En la oración. La oración es una herramienta para el Hijo de Dios, para el cristiano, que muchas veces es una herramienta que hemos dejado de lado, que no utilizamos. El liderazgo debe constantemente orar por la iglesia, los pastores deben orar por la iglesia, y la membresía debe orar por el resto de sus hermanos y también por los pastores. No debemos dejar de lado esta herramienta. La pregunta para nosotros hoy, práctica y directa: ¿estamos orando? No, responda. Si usted no está orando, usted necesita orar. Necesita apartar un tiempo diario para venir a la presencia del Señor. Diario. ¿Usted come todos los días? ¿Sí? Yo también. Debiésemos, por lo tanto, también tener este mismo interés en hablar con el Señor a diario. Y tal como dice el apóstol, haciendo memoria, él hacía memoria de todos, oraba por todos, dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Era una oración sin discriminación. ¿Sí? Probablemente en Tesalónica cree que todos le caían bien al apóstol, probablemente no lo sabemos, pero es difícil que incluso aquí todos nos caigamos bien.
y tú tienes que orar mucho más por aquel que no te cae bien. ¿Okay? Seguimos, dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y nuestro Padre. Y aquí también el texto empieza a girar en otro sentido, porque nos va a permitir ver tres características que prefiero dejarlas para la próxima semana. Pensé que iba a alcanzar, pero no voy a alcanzar. Pero solo quiero introducir esto. La oración de Pablo en este punto es por las fortalezas que él había visto ya en los tesalonicenses. Y es una oración que llamó mi atención, porque Pablo aquí no está orando por la debilidad de los tesalonicenses. Él está orando frecuentemente por las fortalezas que vio en esa iglesia. Cuando nosotros pensamos en nuestra historia como iglesia local, hay fortalezas que quizás se han ido desintegrando en el tiempo. Y tal vez nos faltó oración en ese sentido. Si en algún tiempo fuimos buenos evangelistas y en el tiempo lo dejamos de ser, tal vez nos faltó estar de rodillas para que esa característica loable, requerible en el cuerpo de Cristo, no se extinguiera, porque terminó extinguiéndose, casi desapareciendo. Solo por mencionar algo. Si alguna vez tuvimos un cuidado mutuo de preocupación, nos llamábamos, nos interesábamos los unos por los otros. Hoy día escasamente tenemos comunicación con algunos de nuestros hermanos que no sea parte de nuestra familia cercana. Pero antes eras capaz de incluso salir de la comodidad de tu casa e ir a ver a otros, preocuparte por otros. Y si tenemos que ser sinceros, con un entendimiento mucho más reducido del Evangelio. Con un entendimiento mucho menos claro del que tenemos hoy como iglesia respecto del Evangelio. Cuando debiese ser al contrario. Con un mejor entendimiento del Evangelio debiésemos ser nosotros más comprometidos. Entonces esto es directamente para nosotros, aplicación directa para nosotros. ¿Cuántas cosas que nos caracterizaron y que eran buenas? Que eran buenas características de iglesia hemos dejado atrás. No nos transformemos, iglesia, por favor, en cristianos de pizarra. Usted no saca nada por tener un excelente concepto del Evangelio en su mente, si no lo aplica a su propia vida y no está evangelizando a otros. No tiene ningún valor. Dios nos llama teóricos, Dios llama a gente para que viva en su Evangelio. Que el Señor nos ayude. No voy a hablar de estas tres características de los tesalonicenses porque lo haría muy rápido y no quiero que se malentienda. Las vamos a dejar para la próxima semana. Para que usted no pueda, si usted no va a venir porque se va a ir de vacaciones o como sea, por favor, véalo en internet. No es necesario que lo vea a las 11 de la mañana. Puede verlo diferido porque queda el material ahí. Así que, bueno, que el Señor nos ayude y alcanzamos solo a predicar 2 veces. Vamos a orar, amén. Bendito Dios y Padre, te damos gracias. Gracias, tu palabra es tan clara, nos amonesta, y es como dice el libro de Hebreos, una espada de doble filo. Y esa espada de doble filo es una herramienta para cortar. Para cortar. Que esta mañana tu palabra corte lo que está mal en nosotros. Que sea identificado. Así como el cirujano es capaz de identificar un tejido cuando está sacando un cáncer y tiene que preocuparse de sacar todo lo que está mal y no dejar ningún residuo en lo posible. Que tu palabra, que es una espada viva y eficaz, elimine en nosotros todo lo que está mal, Señor. Reconocemos nuestra negligencia, reconocemos, Señor, nuestra falta de amor. Reconocemos, Señor, todas y cada una de nuestras faltas. Yo reconozco las mías y sé que la iglesia en particular también reconoce las suyas, pero no solo para nombrarlas, no solo para mencionarlas, sino para arrepentirnos delante de ti. Te bendecimos, te adoramos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.